Hola, ¿cómo están? Buenas noches. El escándalo que sacude a nuestro país, el del audio filtrado, sigue arrojando antecedentes sorprendentes. Poco a poco se comienza a confirmar que varias de las cosas que se dijeron en el audio son reales. Por ejemplo, como lo dijimos ayer, el informe del Servicio de Impuestos Internos que entregó Leonarda Villalobos en la reunión con Hermosilla y Sauer era real y que los datos que entregó eran efectivamente del servicio. ¿Cómo lo obtuvo? La Fiscalía tendrá que descubrirlo. Pero además, no es el único escándalo donde la probidad está en tela de juicio. El Ministerio Público investiga un millonario fraude de, hasta el momento, 1.000 millones de pesos en el municipio de Algarrobo, dirigida por el alcalde Udi José Yáñez. La tesorera, quien habría tenido además una relación con el alcalde, ya está formalizada y en prisión preventiva por la justicia. ¿Ve? Los tiempos siguen violentos. Bienvenidos. Sí, mira, la tesis que nosotros vamos a decir y que vamos a plantear es la tesis de decir que Luis nunca sobornó a nadie, nunca pagó a nadie, nunca negoció con nadie, nunca ofreció a nadie, y al revés, en la parte laboral que él le corresponde, que es la parte de la CMF, en aquella parte al revés lo que hizo fue cooperación total y un reconocimiento completo, sin matices, de las graves faltas que le estaban imputando a su cliente con la CMF. Eso va a ser un poco, de alguna manera, lo que estamos planteando nosotros. Cosa que es completamente opuesta a lo que pasó en la parte tributaria. Muy bien, ahí teníamos a Juan Pablo Hermosilla, hermano y defensor de Luis Hermosilla, uno de los protagonistas del escándalo al cual hacíamos alusión al comienzo del programa, adelantando un poco lo que va a ser la tesis de defensa. Él nunca sobornó a nadie. ¿Qué piensan otros invitados? Se los vamos a consultar, pero antes muy buenas noches a Mauricio Daza, que está junto a nosotros en Tiempos Violentos. Mauricio. Muy buenas noches. Oigan, se lo dijimos el día de ayer, este tema es la punta del iceberg. Va a seguir sacando roncha. Desde ya, en el Servicio de Impuestos Internos destituyeron al director de una de las unidades más importantes, la de grandes contribuyentes. Bueno, de eso y mucho más vamos a conversar esta noche acá en Tiempos Violentos. 10 segundos para una primera pincelada, un barniz de lo que dijo el abogado defensor de Luis Hermosilla con otros invitados. Comenzamos con Lorena Meneses, secretaria general de Convergencia Social. Hola, buenas noches. Bueno, el caso Hermosilla sigue dando mucho que decir, pero yo creo que lo más importante es tener entonces la urgencia del proyecto de inteligencia bancaria que está en el Senado y también empezar a ver los temas del pacto fiscal, elusión y evasión. Inteligencia bancaria y pacto fiscal, algo que ha aparecido, que mucha gente dice, oye, a lo mejor este caso hace que reflote la reforma tributaria o el pacto fiscal. Vamos a conversarlo durante esta noche. También nos acompaña Gloria Requena, abogada de Red Protege. Gloria, gusto verte como siempre. Te escuchamos. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, este es un caso que reviste la mayor gravedad y que uno esperaría que las instituciones públicas y las instituciones del Estado tengan mucha celeridad para poder resolverlo y abordarlo. Pero recién, como muy bien decía Mauricio, estamos frente a la punta del iceberg. Frente a la punta del iceberg, esa teoría se mantiene de que aquí hay algo mucho más hacia abajo o hacia arriba. Nos acompaña también el analista político Roberto Munita. Buenas noches, Roberto, gusto saludarlo también. Adelante con sus 10 segundos. Hola, buenas noches. Sí, la verdad es que hablar de la punta del iceberg siempre es una buena metáfora. Otra buena metáfora es que la sangre tiene que llegar al río, ¿cierto? Al parecer ya está llegando, ya subimos que cayó el jefe de grandes contribuyentes, pero a mi juicio pueden haber más sorpresas. Mira, pueden haber más sorpresas. Revisemos justamente esa última noticia que plantea Roberto a partir de lo que señalaba Mauricio, que tiene que ver con la salida del director de grandes contribuyentes. O sea, mire, tenemos el titular, ahí está. Primera medida de caso audios. Servicio de Impuestos Internos despide a director de grandes contribuyentes por pérdida de confianza. Cristian Soto fue cesado de sus funciones tras la administración interna que se lleva a cabo en el organismo desde que se destapó esta polémica. Se comunicó durante esta tarde por parte del Servicio de Impuestos Internos, entonces que el encargado, que el jefe, que el director de grandes contribuyentes sale. ¿Termina con esto la polémica? Evidentemente que no, así que hay muchísimo paño que cortar. ¿Es una buena señal que salga, Lorena? Yo creo que es una buena señal en términos de que van a haber medidas. Ahora, francamente creo que debe ser un hilo bastante delgado para que saliera tan rápido, digamos, en este caso. Así que no sabemos lo que nos vamos a encontrar más adelante. A mí mi impresión es que una vez confirmado este informe del que habla la abogada en el audio, sí, se empieza a destapar que no era tan irreal ni tan bluff lo que estaba diciendo la abogada y por lo tanto se destapa una tremenda
ese punto quiero recoger, porque cuando conocimos el escándalo, durante 48 horas este país se dio vuelta. Todos indignados. Y de pronto empieza a aparecer la tesis de que no, pues aquí Hermosilla estaba blufeándole al cliente para sacarle plata. Esto es una teoría, a lo más es una estafa. O sea, a lo más se está jodiendo al cliente. Bueno, parece que no, pues. Parece que hay mucho de cierto en lo que se está planteando. Es relevante este antecedente de que el informe que ella plantea en la reunión efectivamente es un informe de impuestos internos con datos reales del Servicio de Impuestos Internos y que además ella en su condición no tendría cómo haber conseguido, Gloria. Bueno, evidentemente se trataba de un informe reservado. Si ese informe, efectivamente, lo que se dijo en el audio está contenido en un informe que era reservado, que era secreto, que no tenía cómo acceder el abogado en ninguno de los intervinientes ahí, claramente que entonces que se le da fuerza a que los delitos, claramente no estamos frente a delito de estafa, sino que podríamos estar frente al delito de cohecho, que efectivamente se le haya pagado a un funcionario para que no haga su trabajo. Puede haber también aquí... también Tráfico de influencia. Perdón. No sé. No se preocupe. Puede haber tráfico de influencias también, pero además delitos también más graves. Podemos estar en contexto también de delitos asociados, cómo se obtuvieron esos dineros o cómo se genera el ingreso de esos fondos para efecto de pagar. Acuérdense que hablábamos de una caja negra. Entonces también la ilicitud de los fondos para aquello. Y también estamos en un contexto de asociación ilícita que se da en que los tres participan, se coluden para efectos de generar delitos. Entonces, aquí la situación ya, por un lado, la defensa que plantea el abogado de Hermosilla va perdiendo cada día un poco más de sustento y se va planteando que efectivamente si este audio es verdad, en los hechos materialmente que estaban contenidos en el informe, entonces estamos en presencia de delitos que efectivamente se cometieron que afectan la fe pública. Yo creo que la cosa está muy, muy complicada hoy día para Hermosilla después de esto. Sí. La asociación ilícita, Roberto, es lo mismo que el crimen organizado, ¿no? Yo entiendo que, bueno, acá hay abogados penalistas, yo soy abogado electoralista. O Lorena, perdón. Pero entiendo que, perdón. En contexto de crimen organizado, la asociación ilícita es parte de la figura. Podríamos estar ante una banda de crimen organizado a los que escuchamos en el audio. Mira, lo que pasa es que crimen organizado es una palabra muy grande. Muy usada también. Por supuesto, y genera muchas tesis distintas, en el fondo. Acá puede que estemos ante crimen organizado, por supuesto, pero acá lo más importante es que estamos ante, al parecer, un tráfico de ¿cómo se dice? ¿Influencia? De influencia, gracias. Y de hecho, ponte tú, a mí me parece súper interesante algo que está muy en discusión hoy día, que es la creación de una fiscalía supraterritorial para crimen organizado. Es algo que hoy día se está discutiendo en el Congreso, es una demanda que viene de hace tiempo, justamente porque, acá lo saben los abogados penalistas más que yo, las fiscalías al estar concentradas territorialmente, eso hace que el juez sea de la misma circunscripción, del mismo lugar donde están los hechos. Claro. Y para grandes crímenes, que pueden ser de este tipo o pueden ser también que ver con el Tren de Aragua, cosas así, se cree necesario que haya un juez un poquito más alejado, que no esté tan metido en el día a día para evitar sobornos, presiones, etc. Mira, ¿qué más planteó el abogado Juan Pablo Hermosilla esta mañana en Radio Infinita? Lo escuchamos. Juan Pablo, ¿tú dirías al final que Luis Hermosilla es una víctima de esta situación? No. ¿No? No. Ya. Yo creo que no, yo creo que Lucho, a todos nos toca en ciertos momentos responder por nuestros actos y nosotros vamos a responder. No, Lucho no es una víctima, no lo planteo así y creo que cometió errores muy graves, mi hermano. Y tenemos que hacer lo que uno tiene que hacer cuando comete errores graves, que enfrentar la responsabilidad y enfrentar el tema. ¿Reconoce? No, jamás se me ocurriría decir eso, Lucho no. Jamás se me ocurriría decir que Lucho es una víctima. Lucho no es una víctima. Y lo que toca es enfrentar el tema. Mauricio Daza, ¿qué te parece la estrategia que están utilizando los Hermosilla, esta estrategia comunicacional, las formas en que plantean las cosas, dónde plantean las cosas y lo que instalan? De alguna manera adelantó en el comienzo del programa que la tesis va a ir por decir que nunca ha sobornado a nadie, a pesar de lo que se dice en el audio. Bueno. Y luego, que no es una víctima, o sea, hay alguna responsabilidad y que le tocará enfrentar a aquello. ¿Qué te parece? Claro, a ver, varias cosas. Lo primero, claro, uno dice, mira, él dice que no es una víctima, pero califica los hechos como errores. ¿No? Son errores, ¿no? ¿Ha escuchado usted alguna vez eso? No, esto es un error administrativo, esto es un error, la gente se equivoca. Obviamente fue un error, ¿no? Pero obviamente con eso aleja el tema de los delitos, ¿no? Entonces no es víctima no porque sea culpable de algún delito, sino porque ha cometido errores.
¿Y quién no ha cometido un error, señoras y señores? Más o menos esa es la lógica. Bueno, lo otro que llama la atención, fíjate, yo creo que comunicacionalmente también es un poco débil, porque cuando hay una persona que tiene figuración pública y le están imputando un delito grave, entonces lo lógico es ir a desmentir derechamente el delito. Por ejemplo, no sé, pues, aparece, supongamos, un parlamentario que dicen de que se habría robado, ¿no?, una cantidad de dinero. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere escuchar? Lo que uno quiere escuchar es, ¿se robó o no la plata? Y lo primero que dice la persona es, mire, ¿sabe qué? Yo quiero desmentir categóricamente, no, de que me robé un solo peso. Pero acá dice lo siguiente, dice, mire, señor, la tesis que nosotros vamos a levantar, la hipótesis que vamos a plantear, es que él no habría, digamos, sobornado a nadie. No, claro, es una tesis, porque eso es descriptivo, pero nos está diciendo que realmente no sobornó a nadie, no lo está diciendo. Ojo, está diciendo qué es lo que va a ir a decir, que es distinto. Entonces es débil desde ese punto de vista. Eso también da cuenta que es muy malo que uno mismo, un pariente o alguien cercano lo defienda a uno en un caso complejo en materia penal. Pero además también hay otro tema que ellos dicen, ¿no? Y que ya uno puede concluir. Dice, mire, ¿sabe qué? La tesis es que Luis Hermosilla no habría hecho nada respecto de la CMF. ¿Se fijan? Ellos dicen, no, él tenía la defensa, ¿no?, de los Sauer ante la Comisión para el Mercado Financiero y ahí él no hizo nada. Y al final termina diciendo, otra cosa es lo que ocurrió en el Servicio de Impuestos Internos. Varias conclusiones. La primera, Hermosilla se está deslindando respecto de las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos. Él va a decir de que solamente defendió a los Sauer ante la Comisión para el Mercado Financiero y que por lo tanto ahí no habría ocurrido nada. Lo segundo, si no es Hermosilla el que está metido ahí, ¿quién es el que está metido ahí? Obvio, por Leonarda, ¿no? Villalobos, ¿no?, que es la persona que aparece haciendo todas estas actuaciones. Y eso también genera otra cosa, ¿no? Claro. Que va a haber una posición contraria entre la defensa de Leonarda Villalobos y la posición de Hermosilla, y eso puede generar, ¿no?, mucha información extra. Además también ahí hay información cruzada, porque en el fondo no van a estar coordinados. Ya claramente la defensa de Hermosilla le va a echar toda la culpa a Leonarda Villalobos respecto de lo que ocurrió, si es que hubo algún pago de soborno y todo lo que haya pasado en el Servicio de Impuestos Internos. Entonces eso va a generar obviamente que Leonarda Villalobos probablemente va a tratar de aportar antecedentes que dé cuenta, de lo contrario pueda apuntar los dardos hacia Hermosilla. Finalmente, en un momento, de hecho fue divertido porque apareció en una nota, ¿no?, de un medio de prensa, que Hermosilla habría dicho de que la señora Leonarda Villalobos habría abducido, literal, abducido a el señor Hermosilla para decir estas cuestiones. No sé si por ahí lo puede mostrar en algún momento. Pero la verdad es que, bueno, acá no hay intervención extraterrestre. Yo creo que es una defensa muy desesperada. Yo creo que en cualquier caso probablemente él dijo de que lo habría inducido. O sea, habría hecho que Hermosilla dijera lo de las coimas, lo que en cualquier caso también es algo inconsistente con el audio. Ese es el problema. Mire, fíjese en un tema, para cerrar. Cada vez de que empiece a hablar la defensa de Hermosilla va a tratar de desvirtuar lo que dice el audio, que es su principal problema. Hay un audio donde se dicen cosas y en ese audio el que plantea el tema de la caja negra y el pago, ¿no?, de coimas no es Leonarda Villalobos, es Hermosilla. De hecho dice, mire, yo voy a plantear esto a pesar de que Leonarda Villalobos está presente, ¿no?, confiando que usted se va a quedar calladita y no va a decir nada. Entonces yo creo que hay mucha inconsistencia y esto solamente se va a empezar a abrir, insisto, en la punta de un gran iceberg. Abducido, ¿no? Abducido, eso es lo que dice la nota de prensa. Ahora yo no sé si lo habrá dicho. Creo que lo dijo. Pero es divertido que diga abducido. No está acreditado que Leonarda Villalobos haya nacido fuera de este planeta, ¿no? No sabemos, ¿no? Si aquí hay fuerza extraterrestre. Mira, ni Fox Mulder se atrevió a tanto decir. Ahora, lo que está pasando es de otro mundo. Es verdad. Ya, mira, tenemos un titular para ilustrar la conversación. Atención. Caso audios. Cordero dice que nuevos antecedentes darían cuenta de una posible red de corrupción. Yo, insisto, yo quiero darle las gracias al ministro Cordero. ¿Por qué, Mauricio? Por hacernos esta revelación. Porque la verdad que a esta altura, si él no lo dice el día de hoy, no nos habríamos enterado de que aquí estaríamos frente a una posible red de corrupción. Muchas gracias, ministro Cordero, por iluminar aquello que está oscuro. O sea, aquí tiene que haber un error. Aquí nos equivocamos nosotros. Esto lo dijo la semana pasada. Mira el titular, es de hoy día. Es de hoy día. ¿Sí? Lo dijo hoy día. Sí, Hoy está día. con un delay no menor.
Ahí está, 21 de noviembre. Muy Pero dice bien. posible. Posible. Ah, y además una posible. En ¿ah? 2 semanas más va a decir, sí, hay una No, parte de confirmado. no alcanzaba el convencimiento. Está con delay. Es como cuando los subsecretarios de prevención del delito del distinto gobierno dan cuenta de un delito que sucedió. Entonces Claro. alguien dice, bueno, pero están para prevenir, uno no entiende. Yo la verdad lo encuentro sorprendente. Me llama la atención algunos datos de cómo se han dado las cosas. ¿Quién fue la primera persona que habló con Fiscalía? Largo y tendido. 13 horas. Leonardo Villalobos. ¿Cuándo? La semana pasada. Bueno, CIPER ya logró corroborar no solamente que los datos del informe de Servicio de Impuesto Interno eran reales, sino que además que Fiscalía tiene en su poder un listado de varios funcionarios del Servicio de Impuestos Internos sospechosos de haber participado en esa operación, lo que evitó el millonario pago a Sauer. Recuerden ustedes que se habla de una multa de 3.500 millones de pesos y que con 140 él se lo sacó. Bueno, eso está meridianamente claro. ¿Qué dijo el ministro Cordero? Atención. El gobierno no va a comentar estrategias legales que se puedan producir, que puedan generar los abogados por la prensa, ni tampoco que se puedan gatillar. Me parece que eso forma parte de su estrategia de defensa legal y el gobierno no tiene nada que pronunciarse sobre ese punto. Ya, esa es la respuesta del ministro Cordero cuando le preguntan por las declaraciones de Hermosilla. Tampoco dice mucho el ministro Cordero, no entra ahí en ninguna discusión de nada, no plantea nada. Lorena Meneses, ¿qué le parece lo que plantea el ministro? ¿Qué le parece? Termina siendo como una discusión absurda todo. ¿No le parece? ¿En qué sentido? Como absurda. Es que- o sea, claro, como de obviedades constantes. Sí, lo que pasa es que yo creo que el ministro tiene razón en mantenerse un poco al margen del caso, porque efectivamente está involucrándose funcionarios que pueden ser de carrera, no sabemos todavía, pero en el fondo, hasta que no tener más antecedentes, el ministro se tiene que mantener en esa línea. Ahora, sí, eso no tiene que ver con lo que podamos opinar nosotros que estamos fuera del gobierno y que creemos que es un caso de corrupción claramente. O sea, nosotros, usted es parte del gobierno. Bueno, yo soy parte de un partido político que es oficialista, pero creemos que obviamente aquí hay un caso grande de corrupción y probablemente se configuren varios delitos. Y lo interesante, insisto, en que cómo podemos enfrentar de aquí en adelante, porque ¿qué es lo que pasa? Que creo yo, sin ser abogada, que en el fondo esto de estar como saliéndose un poco del Servicio de Impuestos Internos, es que el delito va a quedar configurado en ese lugar, en ese espacio, digamos. Entonces, por lo tanto, es muy probable que haya la esperanza o como que va a salir, que esto va a haber como un perdonazo, no sé, una cosa así. Lorena, tú planteaste en los 10 segundos que de alguna manera esto nos instalaba la discusión nuevamente de dos cosas, de la inteligencia financiera y del pacto fiscal. Sí. Y hoy día leía en la tercera, ¿cierto?, que se planteaba que el gobierno evaluaba que esta noticia podía ayudar a reflotar el pacto fiscal. ¿Por qué podría hacerlo reflotar? ¿Bajo qué argumento? O sea, yo creo que el punto clave es la opinión pública en esto. Creo que en el anterior proceso, cuando se cae el tema de la reforma tributaria, qué sé yo, tenía que ver un poco con que no había claridad de esto de poder hacer este pacto fiscal o de subir impuestos, etcétera, porque lo que pasa es que aparecen los distintos casos y da la sensación de que la plata se recoge este dinero, pero casi y que se va a despilfarrar, digamos. Entonces yo creo que es importante hoy día poder ver que si existiera una legislación que sea más dura, que sea más potente en términos de evasión y de elusión, que afecta a los grandes, en el fondo, a las grandes empresas, se puede llegar a avanzar en eso, en un acuerdo político que sea transversal. Veamos qué dijo el diputado Guillermo Ramírez respecto a esta posibilidad. A propósito del caso Hermosilla, el gobierno está intentando hacer reflotar el pacto fiscal, aprovechándose de este caso de los audios. Y en realidad es justo al revés. Ni un peso más para el Servicio de Impuestos Internos mientras no descubran quiénes son los funcionarios que reciben plata, que reciben coima, para darle favores a algunos inescrupulosos. No se le pueden dar más fondos a instituciones que hoy día están siendo cuestionadas. Y lo primero es hacer una gran reforma que permita hacer responsables a los funcionarios públicos que se prestan para coimas y luego entonces podemos entregarle más recursos. ¿Tiene un punto el diputado Guillermo Ramírez, Gloria?
La verdad que sí. Hay que reconocer que tiene un punto. En la medida que el organismo que fiscaliza, el organismo que recauda, el organismo encargado de las finanzas públicas, no tiene un buen manejo de los fondos o no puede garantizar que todos los chilenos y todos los recursos que llegan ahí, tanto de empresas como personas, van a tener un buen destino, una buena utilización y que se va a hacer la fiscalización de manera correcta, cuesta y es difícil pensar en asignar mayor cantidad de recursos. Ahora, no puedo dejar pasar, y no concuerdo contigo, Lorena, con lo que tú señalabas respecto del ministro. Aquí estamos hablando de delitos extremadamente graves, estamos hablando de cohecho, estamos hablando de asociación ilícita, estamos hablando de un posible lavado de activos también. Entonces, y respecto de, en lo cual se ve involucrado dos instituciones que se relacionan directamente con el Ministerio de Hacienda. Estamos hablando de la Comisión para el Mercado Financiero y estamos hablando del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, me parece que es de la mayor gravedad que no se tenga una postura clara. Y yo esperaría del ministro una respuesta más contundente y más precisa sobre el tema. Primero, porque enloda la imagen de una institución que había sido tremendamente respetada con el Servicio de Impuestos Internos. Y en segundo lugar, porque aquí está puesta la fe pública. Entonces, yo esperaría que no hubiese ambigüedades y hubiese una declaración clara de quién es el responsable precisamente de la cartera en el país. Entonces, habiendo un ministerio involucrado, yo esperaría de cualquier ministro de gobierno que se refiera al tema una respuesta más clara y más contundente. No creo que estemos a la altura de eso hoy día. Yo lo que quería señalar, precisamente, que en el fondo la derecha se niega al pacto fiscal, primero porque los recursos que se recaudan no se sabe cómo se usan. Esa es la primera vez, digamos. Ahora se niegan porque los que fiscalizan no sabemos si fiscalizan bien. Entonces, en definitiva, nunca se van a acceder a un pacto en el que efectivamente se necesitan recursos porque la ciudadanía requiere mejor salud, mejor educación, por lo que ya hemos conversado, que se pueden revisar. O sea, aquí nadie está diciendo que impuestos internos no van a salir los funcionarios. O sea, es evidente que si ya salió el primer damnificado, que no debe ser una jefatura menor en impuestos internos, claro, cuando uno repiensa las instituciones, puede ver que se van a reestructurar, probablemente van a salir funcionarios, vamos a ver que hay una red, quizás. Pero yo tengo una tesis distinta a la del gobierno. El gobierno cree que este caso va a reflotar el pacto fiscal. A mí me da la idea de que lo hunde. Porque si le preguntan a los por el tema de la fiscalización, en el fondo. ¿Ah? Por el tema de la fiscalización. Claro, porque uno dice, claro, ya, ok, vamos a un pacto fiscal, vamos a una reforma, vamos a pagar más impuestos. Ok, ¿quiénes van a pagar más impuestos? Los que honestamente siempre pagamos impuestos. Pero los que evaden, no pagan porque se la arreglan. Pero recordemos fondo, que esa es la analogía que hace pero recordemos que las reformas que se estaban proponiendo era a los grandes contribuyentes, precisamente. Ok, hay grandes contribuyentes que pagan. Claro. Pero hay otros que también son grandes, sí, y que eluden. Entonces, ¿no debiésemos atacar mejor la evasión y la ilusión para poder recaudar fondos para la reforma? Yo creo que es complementario de todas maneras. O sea, igual esto, por eso digo, una cosa no niega a la otra. O sea, si hay problema de fiscalización, si hay un manto de duda hoy día en una de las instituciones que se suponía lo hacía bien, digamos, y eso yo concuerdo, era como de mayor credibilidad, de las más prestigiosas, como en el fondo, porque hay que revisar todo eso. Mira, hay más opiniones de parlamentarios. Habla el diputado Frank Sauerbaum. Escuchemos. Siempre estuvimos disponibles para poder discutir todo lo que tenga que ver con evasión, exención y elusión tributaria, que fue una proposición hecha por Renovación Nacional desde el primer día que el gobierno presentó su reforma tributaria. Sí, no estamos disponibles para conversar respecto de un alza tributaria porque hoy día tenemos una recesión económica de la cual el gobierno no se hace cargo. Todo lo que tenga que ver con elusión, evasión y exenciones tributarias puede ser discutido rápidamente, en donde tenemos un acuerdo que se viene conversando desde el gobierno del presidente Piñera, por lo tanto eso puede avanzar con mucho más rapidez. Lo que sí, el gobierno no puede presentar ningún proyecto en esta materia hasta el mes de marzo porque es inconstitucional presentarlo, ya se rechazó el proyecto completo y por lo tanto si ellos quieren reingresar una parte de este proyecto se tiene que hacer solamente en el mes de marzo. Para el mes de marzo, para reingresar una parte del proyecto, para hablar justamente de lo que estamos conversando, de ilusión y evasión. ¿Coincides, Roberto, de que el acento quizá hay que hacerlo en cómo se recauda efectivamente, eficientemente? Sí, coincido con el diputado Sauerbaum, que hay que decir que Sauerbaum no tiene nada que ver con Sauer. Es solamente Solo se parecen los apellidos. No todos los Sauer son malos.
No, de los sabores, de hecho, los pisco sour es muy Hay bueno. algunos muy buenos. Muy bien, Ojo, sí. no vamos a decir mucho Obvio. más. Pero efectivamente, como dice Sour Mountain, yo creo que hay que separar las aguas. Yo no entiendo esta manía del gobierno por tratar de reinstalar el pacto fiscal. Yo al revés, creo que es una medida, un intento por tratar de recuperar la agenda, tratar de apropiarse de esta idea, de este momento de caos donde se rebaraja el poder, digamos que eso pasa en las crisis, para tratar de meter una cuña. Pero yo siento que, al contrario, hoy día hay que poner mucho más el acento en probidad, en delitos económicos, en transparencia y en saber que con lo recaudado, que se recauda bastante en Chile, se hagan buenas acciones. Mauricio, ¿dónde crees tú que va a estar el éxito de la investigación, ¿cierto?, de la persecución de los delitos en este caso, o dónde podrían estar los flancos de fracaso? A ver, si, como en cualquier causa penal, si hay fiscales competentes que están comprometidos con realizar su labor y no tienen presiones ni hacen imposible su trabajo desde las jefaturas mayores, debiese tener un buen resultado. Yo fui abogado en los casos Penta, SQM y Corpesca. En Penta y SQM tuvimos fiscales negligentes, fiscales que más que investigar los delitos trataron de desarticular los casos y por lo tanto ahí se terminó con impunidad, ¿no? El fiscal Manuel Guerra, ¿no?, en el caso Penta, y en el caso SQM el fiscal Gómez Niada, ¿no? Dos de los peores fiscales que han pasado por la historia del Ministerio Público. Ellos son una vergüenza como exfiscales del Ministerio Público. Pero fíjate, había otro grupo de fiscales liderado por la fiscal Jimena Chong, de la Fiscalía Centro Norte, ¿no?, que siguieron con el caso hasta el final, resistiendo presiones, resistiendo todo, y en ese caso tuvimos condenas ejemplares en contra de Jaime Orpi, ex senador de la República, y Martí Sassi, ¿no? Y eso que yo diría que los antecedentes en Penta eran iguales o incluso de mayor envergadura que en el caso Corpesca. SQM ni hablar, porque no quisieron ni investigarlo. Ahí fue, digamos, básicamente taponear el caso. Ahora, espero que se haya aprendido la lección, ¿no? Hay un cuestionamiento respecto a Ángel Valencia, porque él es una persona cercana a Andrés Chadwick, ¿ya?, que es el socio histórico de Luis Hermosilla, y que Andrés Chadwick también lo llevó a Ángel Valencia a trabajar a la Universidad de San Sebastián y habría hecho gestiones, ¿no?, políticas en su momento para que Ángel Valencia pudiese tener apoyos en el Senado para ser fiscal nacional. Entonces yo creo que aquí también todos tenemos que dar la prueba de blancura en este sentido. La Fiscalía quedó muy al debe después del caso de platas políticas y yo creo que este es el momento de demostrar precisamente por parte del fiscal nacional en cuanto a garantizar que los fiscales que están investigando este caso puedan desarrollar esta labor plenamente. Solamente para terminar, yo creo de que el tema tributario, la verdad que es al revés, como tú bien dijiste. O sea, esto va básicamente llevando agua hacia la posición de la centro-derecha al decir, mire, acá no necesitamos aumentar la carga tributaria, ¿no? Esa no es la solución. La solución es que la carga tributaria actual se cumpla de verdad. Y para eso necesitamos normas que solamente vayan en el ámbito de la antielusión y antievasión, que es básicamente el espacio de encuentro que uno podría observar entre la postura de gobierno y la postura de la derecha, donde se podría avanzar en algo, ¿no? Pero obviamente el gobierno quiere aumentar la carga tributaria y seamos francos. Insistir en eso no tiene ningún sentido porque el gobierno no tiene las mayorías en el Congreso para poder lograrlo, no las tiene. Y el tema de sacarlos al pizarrón, la verdad que tampoco ha generado un efecto electoral, ¿no? Por lo que uno puede observar. Ahora, ojo que o sea, es no, anti-evasión, anti-elusión el que ha salido ahora, digamos, no es sí, pero todo el proyecto, pero el solo gobierno, en ese punto. pero es que anti-elusión y anti-evasión es donde la derecha tiene acuerdo y dice, sí, nosotros firmamos eso. Lo que nosotros no vamos a firmar, dice la derecha, es aumentar la carga tributaria, que es lo que quiere el gobierno. Y eso no lo van a obtener, ¿no? Y insisto, y acá también hay que decir, hay una visión, no es que ellos sean malos a priori, si el punto es que ellos tienen otra visión del país, ¿no? La centro-derecha piensa que la mejor forma de darle educación
a la gente, de darle salud a la gente a través de servicios privados y que la mejor forma de hacerle un bien, entre comillas, al país es tener una baja carga tributaria para que ese dinero, en vez del Estado, vayan a los privados. Es una visión ideológica que se tiene que zanjar en las próximas elecciones. Vamos a continuar con el programa de hoy, cambiamos completamente de tema y nos vamos a ir a seguridad, porque el gobierno ha sido duramente fustigado por la oposición durante las últimas semanas a partir de, por ejemplo, la migración. Y el presidente de la República hoy cambió el tono. Dijo, a ver, no me vengan a pedir a mí lo que ustedes no pudieron hacer. Escuchémoslo. Un sector de la oposición, porque no meto todos al mismo saco, le dio un ultimátum a la ministra del Interior y anunció una acusación constitucional si el gobierno no expulsa a alrededor de 12.000 migrantes irregulares. Lo que ellos no fueron capaces de hacer durante todo el gobierno anterior, ¿nos están exigiendo que lo hagamos en 2 meses? Sabiendo que materialmente es imposible. Sabiendo que es materialmente imposible, nos piden que hagamos en 2 meses lo que no se hizo en un gobierno anterior. Roberto Moneta, ¿qué te parece el cambio de tono y la postura del presidente? Aquí también, de alguna manera, siento que está haciendo un parelé, una pelota al piso, ¿no? Sí, por supuesto, es lo que tiene que hacer el gobierno, ¿cierto? Tiene que ser un paralé, es su rol. Pero de nuevo, igual que con el caso anterior, yo creo que es un intento por retomar la agenda, porque estamos justamente entre 2 hechos en los que hoy día el gobierno no tiene la agenda. Ya sacaron los panamericanos, entonces se acabó también la forma que tenía el gobierno de mantener, ¿cierto?, la atención de la opinión pública, tanto en materia de probidad, transparencia, como en materia, sobre todo como en materia de seguridad. Hoy día el gobierno no está llevando la agenda. De hecho, acuérdense que hace días atrás Camila Vallejo empezó a interpelar también a la oposición y salió el ex subsecretario Villa diciendo que ellos sí tenían una agenda y una conversación constante con Monsalve, en el fondo, diciendo que efectivamente hay conversaciones. Lo que pasa es que la ministra Toá no ha dado el ancho en el tema, entonces no está metida en la conversación. Y sobre esto en particular, yo quiero decir que la defensa del presidente Boric a mí me parece bastante débil, porque si uno mira los datos, si la agenda de seguridad no avanzó en el gobierno anterior fue justamente porque faltaron los votos de la entonces oposición. Todos los que hoy día están en puestos de autoridad, sobre todo en autoridad ligada a seguridad, como Monsalve, y no solamente de seguridad, Camila Vallejo, Crispi, etcétera, Giorgio Jackson, que eran parlamentarios del gobierno anterior, mismo presidente, votaron en contra sistemáticamente de todas las propuestas de ley que eran en torno a seguridad. Por ejemplo, la ley Naín, robo de madera, antidisturbios, antibarricadas, etcétera. Entonces, si no avanzaron los proyectos de ley es porque no tuvieron los votos en el Congreso. Y si no los tuvieron fue porque la oposición no quiso dar sus votos. Tenemos un titular para esta conversación. Atención a lo siguiente. Exministro Belolio refuta crítica del presidente Boric y dice: ya no sirve culpar a otros. Según una minuta del Servicio Nacional de Migraciones, señalan que la disminución de denuncias de ingresos irregulares, casi 5.000 menos este año, se debe al llamado hecho en junio para autodenunciarse con un empadronamiento de 130.000 inscritos. Hubo 7.147 procesos de expulsión, de los cuales 735 se concretaron. De ese total, 239 son administrativos y 496 son judiciales. Todo esto desde que comenzó este gobierno se han expulsado 1.801 personas por ambas vías. Gloria, ¿qué te parece este debate que se termina dando entre gobierno y oposición respecto a un tema que ninguno de los 2 gobiernos ha podido solucionar de manera eficiente? Bueno, la verdad que es lamentable la situación, porque efectivamente lo que uno esperaría es que tanto la izquierda como la derecha buscaran un punto de encuentro en un tema que es sensible para la ciudadanía, que es el tema de la seguridad. Estamos viviendo una crisis realmente en la materia, tenemos una agenda de proyectos que no se ha concretado, está muy lenta la agenda en materia de seguridad y tampoco las acciones del gobierno han sido acertadas en esta materia. Yo creo que aquí falta que cada uno cumpla su rol. Y yo creo que en esta materia no sirve, y en eso sí concuerdo, que no sirve que unos a otros se estén culpando. Pero tampoco sirve el que planteemos medidas que son imposibles de cumplir. La cantidad de expulsiones que se está pidiendo en el tiempo que se le exigía a la ministra Toá es absolutamente absurdo. Eso no va a ocurrir. Es imposible de hacer.
es imposible de hacer. Entonces, en el fondo, es lo mismo que decirle derechamente que la van a acusar constitucionalmente, haga lo que haga, porque evidentemente no lo va a poder cumplir. Entonces, yo creo que ninguna de esas estrategias hoy día sirve, y lo único que hoy día necesitamos es que tanto la izquierda como la derecha comprendan que el tema de la seguridad nacional no es un tema para el debate electoral, es un tema que requiere la máxima seriedad y que lo afrontemos de manera seria en lo que queda, digamos, que no es tanto del periodo de gobierno. Hay que decir también que ¿por qué no se puede cumplir? Entre otras tantas cosas, porque por ejemplo Venezuela no los recibe. O sea, los aviones de la FACH no pueden aterrizar en Venezuela. Así es. No es que Chile no quiera o no pueda, no tenga financiamiento, es que simplemente los aviones de la Fuerza Aérea de Chile no pueden aterrizar en Caracas. Entonces solamente se puede hacer a través de una línea aérea venezolana. Y agrégale la permeabilidad de la frontera, las pocas facultades que tienen hoy día las Fuerzas Armadas en la frontera, etcétera. Todos factores que van sumando. Oye, y acuérdate que hubo una confusión, ¿se acuerdan cuando recién partió el gobierno que la ministra, en ese momento la ministra Siches, gracias, fue al Congreso, dijo que había habido un avión que había llegado a Venezuela y se había devuelto, generó toda una parafernalia, que al final no era tan así. No, efectivamente, los aviones no salen de la losa de Pudahuel si es que no tiene autorización para realizar en... Entonces, ese es el problema, en el fondo. La ministra Carolina Toá habló hoy en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. ¿Qué dijo? Veamos. Recursos que rindan mucho más, y el próximo paso que debiéramos lograr es converger con Bolivia en un protocolo de reconducción, pero es algo que no podemos imponer unilateralmente. No podemos, no existe eso. Uno no puede a un país imponerle que acepte reconducciones. Y el camino es tratar de llegar a algún tipo de acuerdo. Con Perú ya lo tenemos. Con Perú sí logramos reconducir. Y eso ha significado una mejoría bastante grande de cómo tratamos esos temas en la frontera. Claro, es imposible, no depende solamente de nosotros, plantea la ministra Toá, Lorena. Entiendo además que las conversaciones con Venezuela han sido insuficientes, no se ha logrado llegar a un acuerdo para poder finalmente hacer que los aviones de la Fuerza Aérea aterricen en Caracas. Sí, bueno, la próxima semana entiendo que el subsecretario Monsalve viaja a Venezuela para tratar de... abuenar la cosa. De abuenar la cosa, claro. De todas maneras, creo que hay como varios niveles en de este tema de seguridad, y que tiene que ver con los delitos violentos que estamos viendo, y concuerdo plenamente tanto lo que señala el presidente respecto de que hay que ponerle seriedad a este asunto, porque no es factible de que esto se transforme ni en una discusión ideológica ni en una discusión electoral. Si finalmente es real que hay delitos violentos mayores que de los que habíamos visto antes, y tenemos que poner en el fondo por delante lo que necesita Chile, que es la seguridad, pero también hacer este orden, pero también no con crueldad. Es decir, también salvaguardar lo que significa estas expulsiones. Ahora, en términos de qué, ¿a qué me refiero? Sí, ¿a qué te decís? Sí, me refiero que en el fondo no es llegar y uno diga esto no es un tema de cifras solamente. No son 12.000 que tienen que quedar en la frontera y dejarlo ahí. Yo he escuchado de todo tipo de declaraciones de todos los mundos, digamos, en donde casi es como hagamos un tratado y los dejamos en la puerta. Porque ¿qué es lo que entiende la ciudadanía? Que es como que el gobierno no quiere expulsar, entonces, ¿qué es llegar y dejarlos como en la mitad del desierto, o en el entremedio entre Chile y Bolivia, o en el entremedio entre Chile y Perú, o devolvérselos a Venezuela, no sé cómo, digamos? Entonces, también es bueno ir explicitando que, por ejemplo, el Servicio de Migraciones ve el tema logístico, ve los pasajes, ve los vuelos, etcétera, que esas cuestiones están hoy día completas con todos aquellos casos que se puedan extraditar. Y, por otro lado, también están las policías que tienen que hacer su trabajo respecto de poder tomar efectivamente a estas personas que tienen orden de expulsión, que no necesariamente están hoy día a mano para que puedan ser expulsados. Y eso también cruzarlo con que hay distintos otros elementos que tienen que ver con, por ejemplo, mujeres que han tenido BIF, temas de niños. O sea, no es tan literal como plantean los diputados de poner 12.000 en 2 meses. Ahora, respecto de las cifras, yo revisaba las cifras, ¿cierto?, de expulsados en este gobierno durante este año, ¿cierto? Desde que comenzó este gobierno, se han expulsado 1.801 personas. Bueno, tengo la cifra de los expulsados en el gobierno anterior, ya que estamos haciendo el comparativo. En los 4 años de Piñera, primer año, 2.052.
más que todo este gobierno. 2.232, siguiente año, más que todo este gobierno. 1.470 personas en un año, más que este gobierno. Y 941 personas en el último año. Entonces, este ejecutivo, este gobierno, tampoco ha expulsado más personas que Piñera. Está el dato de que Piñera podía aterrizar, ¿cierto?, con los aviones de las Fuerzas Aéreas. Pero la cifra hay que instalarla. Pero Mauricio, dígalo. Sí, hay un tema, digamos. Uno tiene que hacer un balance, no solamente de los expulsados, sino de los que ingresaron. Sí. ¿No? Y ahí también hay un problema que yo tengo. Va allá el color político, hay que aprender de los errores. Presidente Piñera en Cúcuta. ¿No? Presidente Piñera diciendo, ¿no?, a los venezolanos, vengan. Ya, claro, el contraargumento es decir, sí, pero el presidente Piñera decía que vengan, pero de manera regular, haciendo los trámites. Sí, pero lo que pasa es que si usted le dice eso a la gente, no lo va a entender, mira, ¿sabes qué? Va a colocar a Chile como un destino de partida en la mente de las personas que tienen esa necesidad, ¿no? Y un presidente que está dispuesto a recibir a la gente. Entonces, claro, ¿no? El tema, sí, pero venga legal, la verdad que pasa a un segundo plano y por algo se disparó, ¿no?, el tema de la inmigración, producto también del desastre que tiene Maduro en Venezuela, también hay que decirlo. Por eso, esto va más allá del tema ideológico, ¿no? Las torpezas son transversales y se pagan caras al final. Y son las sociedades las que pagan caro, venga de la izquierda o de la derecha. Sí. ¿No? Y en ese sentido yo creo que tenemos, bueno, se ha avanzado, también hay que decirlo, es mejor control migratorio, ¿no? Yo dudo de que ingresen tantas personas al día de hoy a nuestro país, sobre todo irregularmente, por medidas, ¿no?, que en un momento fueron resistidas, pero que ahora aparecen como buenas soluciones, como por ejemplo desplegar a las Fuerzas Armadas en la frontera norte, ¿no?, entre otras cosas. Entonces, yo creo que este tema hay que verlo con una visión de Estado, ¿no? No hay que ocuparlo como un insumo de la pelea, ¿no?, de la, digamos, barricada político contingente, y verlo con un poquito más de perspectiva, ¿no? Para finalizar respecto a este punto, yo celebro este tema del Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, que ese fue el proyecto de ley que se estaba anunciando cuando se hicieron todas estas declaraciones, que es una forma de atender una necesidad, un requerimiento que muchos sectores políticos transversalmente lo han señalado, pero también de una manera que se hace cargo de la crisis que ya viene de hace mucho tiempo, de esa gran institución, ¿no? Aquí, todos quienes somos abogados hemos tenido que servir en ella, la Corporación de Asistencia Judicial, ya hemos tenido que servir además gratuitamente en ella. Y la verdad que es una entidad súper importante que presta un servicio muy relevante en todo nuestro país y que está absolutamente abandonada. Entonces yo creo que va a tener todos estos elementos que son muy positivos este proyecto de ley. Es verdad que la centro-derecha tiene otros proyectos equivalentes, pero bueno, hay que sumar voluntades y sacar esta buena iniciativa adelante. El diputado Diego Chalper justamente habló de aquello, mire. Yo creo que esto es puro oportunismo electoral y por lo tanto el llamado que le hacemos al presidente Boric, tal como lo ha dicho el diputado Longton y el diputado Sauerbaum, y como la bancada ha insistido con mucha fuerza, den muestras concretas que le permitan a los chilenos creer que realmente están comprometidos con el combate a la delincuencia, porque lo que uno ve es que lo que anuncian allá no redunda en votaciones acá. Uno ve que los proyectos que dicen empujar, aquí el Frente Amplio y el Partido Comunista se encarga de dilatar. Entonces, le hacemos un llamado al gobierno a tener menos oportunismo electoral. A ver, Roberto Bonita, ¿es oportunismo lo que está planteando este proyecto que nos anunciaba Mauricio, que considera como además especialista, es algo positivo? ¿O lo que plantea Chalper? No, yo creo que lo que está planteando Chalper es que en general tomar esta agenda de seguridad, pero tomarla no en el sentido de resolver los problemas, sino que tratar de sacar réditos políticos, eso sí puede ser oportunismo. Porque yo lo dije antes, en los hechos, los votos de la izquierda no han estado para los proyectos más fundamentales. La agenda de seguridad es una agenda transversal, no una agenda ideológica como salud, educación, en el fondo. Puede que hayan temas en los que haya más resistencia o haya más tensión entre izquierda y derecha, pero imagino que todos, izquierda y derecha, quieren lo mismo, ¿cierto? Quieren que la gente pueda andar libre por la calle y que los malos estén en la cárcel. Entonces, avancemos en eso, busquemos los puntos en los que hay acuerdo y saquemos adelante. Mira, es que esto ya parece el cuento del lobo, porque hace meses que se viene diciendo Carolina Toá se comprometió a una agenda que iba a sacar en 2 o 3 meses, no lo cumplió nada.
Yo recuerdo que hubo un conteo al término del primer mes y se había comprometido que iban a hacer 30 medidas, punto tú, 30 proyectos que iban a sacar del Congreso, había sacado 2 o 3 solamente. No, son 31 proyectos, de los cuales se suponía que en el término de un año iban a estar aprobados todos, pero al día de hoy, que ha pasado bastante, hay 16 aprobados. Por eso, el primer mes, punto tú, había sacado 2 o 3. Entonces, no hay una real, ¿cómo se dice?, voluntad, a mi juicio, por parte del oficialismo y por parte de los sectores más de izquierda de avanzar en una verdadera agenda de seguridad. Ojo, que igual hay proyectos que están parados ahí, que no están en las manos ni de la izquierda, o sea, hay varias presidencias de comisiones en el Senado en donde el proyecto está parado, como por ejemplo el tema de si la persona es narcotraficante, cumple su condena en Chile o sale expulsado. O sea, un narcotraficante que sea extranjero. Estamos hablando de extranjero. Y eso se refiere específicamente de que como hay microtráfico, hay bastantes personas que están cumpliendo condena y que apelan, y entonces los jueces, como no pueden expulsarlo, les rebajan las penas o conmutan, digamos, por otras penas, y resulta que eso está ahí durmiendo y todavía no se mueve, digamos. A ver, Gloria, ¿tú quieres decir algo? Pero que parados entre comillas, porque quien maneja la agenda es el gobierno a través del Ejecutivo, a través de las urgencias. Y poniendo de la urgencia que le pone el acento a los proyectos. Ahora, yo encuentro con una muy buena noticia el tema de la Defensoría de las Víctimas. Recordemos que la Constitución es bien dispar. Todos, efectivamente, los abogados hemos hecho un noble servicio de 6 meses gratuito para el Estado en las corporaciones de ciencia judicial, pero lo que dice la Constitución le garantiza el acceso a la Defensoría, a asistencia legal, a las personas que son víctimas de un delito, pero respecto de los imputados le garantiza abogado. Hay una gran diferencia entre asesoría jurídica y abogado. Claro. Si nivelamos eso, me parece maravilloso. Sí, estamos de acuerdo. Ahora, respecto al tema migratorio, durante estos días se viralizó, ¿cierto?, la imagen de un parlante, de un megáfono que ha generado bastante polémica. ¿Sirve o no sirve? ¿Cuál es la respuesta a esto? Vea el registro. Alto ahí. Ha ingresado irregularmente a territorio nacional chileno. Alto. Llamativo el megáfono, ¿cierto? Esto fue durante la inauguración de los nuevos puestos de observación fronteriza en Colchane, en particular, donde se mostró este parlante que decía alto ahí, usted ha ingresado irregularmente a territorio nacional chileno. El gobierno no ha anunciado ningún megáfono. El gobierno anunció puestos de observación fronteriza y describimos claramente en qué consisten, dijo la ministra Carolina Toá, y agregó que el famoso megáfono, así como también un dron que se mostró aquel día, fueron parte de una demostración que hizo la empresa de insumos que ellos tienen y que están proponiendo al país o a distintos países. No es lo que el gobierno anunció, no es lo que ese día se inauguró y no es lo que se informó por parte de las autoridades del gobierno de Chile. Entonces, yo no entiendo. Si se va a anunciar un puesto de observación fronteriza, ¿por qué una empresa usa esto como una feria? Para mostrar elementos. Ya tenía, los POF o puestos de observación fronteriza ya existían, los tenemos hace mucho rato. Si además los van a dotar de algún otro elemento, ese es un tema, pero es evidente que el anuncio era en los megáfonos. Claro. O sea, si hubo una mala lectura y lo quieren recorregir, ese es otro tema, pero efectivamente aquí lo que se anunció fue los megáfonos, que es un producto de una empresa, en el fondo es una campaña publicitaria de 20 megáfonos. Yo creo que igual si uno va cruzando ilegalmente en la noche por ahí, o sea, y suene esta voz, yo creo que igual algo hace. ¿Algo visual? No, yo creo que sí. No. Yo creo que un poco no. Convengamos, Lorena, que el que va pasando por la frontera no llega ahí, me pasé, no sabía que hago acá. No, es ridículo. A ver, Roberto. El de Venezuela se alejó bastante. Oye, perdón, me parece, pero con mucho respeto, Lorena, pero me parece ridículo pensar que un megáfono va a cohibir a alguien que lleva probablemente semanas, días caminando en las peores circunstancias para llegar a otro país. Entonces va a ser, uy, perdón, no sabía que acá empezaba Chile, me devuelvo. No, por favor. No, pero sí, son más elementos, pues en el fondo tampoco como que no hay que caricaturizar lo que pasó acá. Estroboscópicas. Sí, y van a poner así como una música como de Metallica para que la gente arranque, ¿no? Parece una escena de... O bombitas de agua. Parece una escena ese como el juego del calamar, ¿se acuerdan? Oh, esa serie. O sea, faltaría que le coloquen así como una ametralladora. Pero la verdad es que esta es como la lógica de la seguridad. Eso es como no tener sentido, ¿no?, de que los problemas son diversos, ¿no? Los problemas de seguridad no son todos iguales. O sea, cuidar la frontera no es como cuidar la casa.
¿Se ha fijado que de repente venden como alarmas de la casa? Sí. ¿No? Donde se mete alguien y viene con una voz, palabra un donde parlante. dice, usted está Sí. ¿no? en propiedad privada. Y es el mismo Vamos mensaje. a llamar. Hay una compañía Es como el de seguridad mismo que no- mensaje. Yo creo que estos tipos deben vender también alarmas para casa, seguro. Y dijeron, mira, la vamos a hacer más grande porque es la frontera, ¿no? Y lo vamos a colocar ahí a más volumen. Pero no es lo mismo, ¿no? Ahora, bueno, el gobierno ha deslindado responsabilidades, señala que ellos no avalan esto. Me parece lógico e inteligente. Lo que corresponde es tener mayores controles, ¿no? Hay distintos métodos para poder saber cuáles son los movimientos de personas o no. Y me parece bien, ¿no? Que tanto las policías como las Fuerzas Armadas en aquellos lugares donde uno sabe ya, ¿no? Que viene mucha migración ilegal puedan hacer controles que sean más eficaces, cosa que ha ocurrido, se ha disminuido de una manera muy importante el ingreso de migrantes de forma irregular por esos pasos. Entonces, yo creo que hay que seguir esa dirección. Sí. 40%. Ahora, Ha disminuido un 40%, exacto, Sí. es lo que dice el Ministerio del Interior. así es. Vamos a cambiar de tema. La corrupción no se circunscribe solamente a Sanhattan, ¿cierto? A potencialmente el Servicio de Impuestos Internos o algún prestigioso o ex prestigioso abogado. En el municipio de Algarrobo está sucediendo algo que es a lo menos llamativo. 1.000 millones de pesos hasta el momento sería lo defraudado en un mecanismo bastante raro. Decretan orden de detención contra alcalde de Algarrobo por malversación de 1.000 millones de pesos. Esto es noticia de esta tarde. Recientemente se conoció que el alcalde tenía una orden de detención. Es el alcalde de la Unión Demócrata Independiente, José Yáñez, si no me falla la memoria. José Luis Yáñez, muy bien, ahí está. Pero un fraude de 1.000 millones de pesos. A través, supuestamente, de la tesorera de la municipalidad, quien además habría tenido o tiene una relación sentimental con el alcalde, se habría enviado a distintas cuentas de familiares del alcalde montos millonarios. Además, la tesorera fue formalizada y está en prisión preventiva. Un caso, la verdad, tremendo. Lorena, ¿qué le parece esto que estamos viendo en Algarrobo y cómo poder prevenir este tipo de cosas en los municipios? Mira, primero me llama la atención de que en realidad todavía la UDI no ha dicho nada respecto de esto. Incluso hay que decir que borraron un tuit donde aparece el alcalde firmando con la secretaria general de la UDI, firmando por la UDI. Pero aquí no se escandalizaron. No se escandalizaron Aquí no pidieron más tanto. seguridad. No, claro. Ya. Y son 1.000 millones que son los que se han demostrado. En los municipios está comprobado de que para la opinión pública es uno de los lugares donde más alta corrupción hay. Se ha dicho, están varias encuestas. ¿Y por qué? Porque tiene todos estos vacíos, digamos, que permite que los alcaldes se transformen en verdaderos reyes feudales, claro, quizás muchas veces caudillos de sus comunas. Entonces las fiscalizaciones son hasta por ahí nomás. La fiscalización que tienen que hacer los concejales tiene re pocas atribuciones. No se pueden meter a las cuentas corrientes, no pueden revisar lo que está haciendo la tesorera o tesorero, digamos, de la municipalidad. Entonces, con estos vacíos, finalmente se pueden ir constituyendo estos delitos. A mí la verdad es que creo que mientras más nos acerquemos a las fechas en que se ve en la contienda electoral municipal, vamos a ir sabiendo de más casos, porque yo creo que no es único. O sea, en Chile hay varios alcaldes que están también y tenemos varios ya procesados y que parece que como que la gente se lo olvida, pero están ahí. Digamos, el caso de Vitacura, hay 2 alcaldes creo en Araucanía también que están como en cuestiones medias extrañas. Manejo oscuros, alcaldes investigados, es bastante transversal, no solamente de la UDI, pero lo que sí estoy de acuerdo contigo, recojo el punto, es que cuando no hay una condena a los partidos de estos alcaldes o alcaldesas, uno dice, bueno, ¿hasta qué punto hay interés porque se sepa la verdad, por revisar a quienes postulan, por revisar a quienes son los que empujan para llegar a esos cargos? Y ahí yo creo que la UDI tiene un pecado. Debes tener una postura un poquito más firme ante historias como esta, en donde ya tenemos la tesorera detenida y el alcalde con orden de detención. Gloria. Sí. Bueno, la verdad que el caso es lamentable, es muchísima plata para una municipalidad que no es tan grande, pero acá hay un tema que es bien de fondo. En una municipalidad tú tienes un alcalde y un consejo municipal. ¿Cuál es la función de esos concejales? Pronto va a haber elecciones municipales. ¿Cuál es la función de esos concejales? Es fiscalizar.
Pero hoy día no existe, digamos, una real fiscalización por parte de los consejos municipales. Primero porque muchas veces el alcalde arrastra, tiene una gran cantidad de concejales que son afines a él, por lo tanto no hay una labor de fiscalización real. Y segundo lugar, porque tampoco tienen ni las herramientas o competencias para hacerlo, ni tampoco personal. Dependen de la buena voluntad que el alcalde que les contrate a alguien que los ayude en el terreno, como una especie de secretario, pero no tienen un personal que les ayude a revisar licitaciones, contrataciones, las actuaciones. Estamos hablando de presupuestos millonarios. Hablemos del déficit que tenía, por ejemplo, Viña del Mar, o muchos otros municipios que arrastran déficits gigantescos. Entonces, si realmente queremos abordar el tema en forma seria, primero los partidos tendrían que preocuparse por elevar el nivel de las personas que están llevando a la competencia, para que efectivamente sean personas que puedan ejercer la labor de fiscalización. Y en segundo lugar, también desde la Ley Orgánica de Municipalidades, dotar a estas personas que van a ser electas de personas que les ayuden realmente a la fiscalización, auditores, abogados, personas que realmente lo puedan hacer. Sí. Porque hoy día, ¿qué pueden hacer? Si no tienen estudios, no tienen competencia y tampoco tienen personal para además que hacerlo. pueden solo revisar papeles. Si en definitiva eso es lo que les muestra el director de Administración y Finanzas, lo que les muestra el SECPLAC. Pero ellos pueden pedir. Sí, pero no hay capacidad de análisis. Pero esa, claro, es muy profundo. Si no tienen la preparación necesaria, la verdad es que es muy, muy, muy sencillo. ¿Qué dijo el diputado por el distrito, Tomás de Rementería? Escuchemos. Tenemos claridad de que acá el alcalde Yáñez participó en lo que podríamos decir una red de corrupción. Acá realmente hay un desfalco total a una municipalidad pequeña por más de 1.000 millones de pesos. Creemos que acá tiene que actuar la Contraloría y la Fiscalía. Ya vemos que el tesorero fue detenido de la municipalidad. Me parece que es bastante grave y espero que el alcalde dé un paso al costado y que haya un cambio en la administración municipal, porque esto afecta a todos los vecinos de Algarrobo. Ahí está el diputado Tomás de Rementería. ¿Coincide, Roberto? ¿Debiese dar un paso al costado el alcalde? Mira, a mí me carga dar estas opiniones porque siento que, como nos dicen, debiera renunciar el ministro Montes o la ministra Tobar. No, o sea, acá no hay que darle lección a nadie. En el fondo serán las autoridades las que tienen que tomar esa decisión. Hay un procedimiento para la destitución del alcalde, ¿cierto? Lo vota el Consejo Municipal. Y son ellos los encargados de fiscalizar, y tienen herramientas para fiscalizar, y son ellos los encargados después de, si consideran, pedir la destitución del alcalde. Lo importante, a mi juicio, es, en algo sí coincido con Lorena, y yo creo también con Gloria, que esto no puede tener ningún tipo de medias tintas. Acá todos tenemos que ser gravitantes en condenar la corrupción, venga de donde venga y caiga quien caiga. Porque esto que hoy día le está pasando a la municipalidad de Algarrobo, el día de mañana le puede pasar a cualquier municipalidad, de cualquier signo político, y la única forma de combatir estas microcorrupciones que muchas veces no se ven, no son del nivel del poder central, pero que están metidos en muchas municipalidades, es con probidad y transparencia. ¿Comete un error grave la UDI en no condenarlo? No, yo no soy quien para decir, pero efectivamente, mira, yo te voy a poner el siguiente caso, Eduardo. Yo durante varios años fui miembro del Tribunal Supremo de otro partido, yo no soy UDI, yo fui miembro del Tribunal Supremo de Renovación Nacional y nos tocó casos similares. Y nosotros en el Tribunal Supremo le metimos causa de oficio cuando un alcalde está involucrado en algo así, y en más de algún caso incluso nosotros destituimos del partido. Mira. Cuando habían casos graves que tenían que ver no con la política partidaria, pero sí con la imagen que da un partido. Sí. Mauricio Daza, ¿qué le parece esta historia de Algarrobo? A ver, bueno, historia de Algarrobo, uno dirá, es un caso aislado. Mire, el caso de las luces LED. En todo Chile, municipios involucrados en una red de corrupción. El caso Cuentas Corrientes, de nuevo, ¿no? En todos los municipios transversalmente, ¿no? Uno puede observar, sobre todo en el sur de Chile, que esto se da. Suma y sigue los casos vinculados a las corporaciones de desarrollo municipal, cajas pagadoras de favores políticos, ¿no? Y para colocar amigos. En muchos municipios, Consejo de Defensa del Estado que dijo, mire, tenemos más del 50% de los municipios con acciones criminales, ¿no? Vinculados a distintos tipos de irregularidades que podrían ser constitutivas de delito. Y el caso de Algarrobo, que además es más grosero, es ordinario, derechamente. El alcalde, ¿no? Emparejado con la tesorera, robándose 1.000 millones de pesos, con unas vacaciones que se fueron durante casi un mes, ¿no? De viaje a todas partes. No sé a dónde se habrán ido, pero supongo que se habrán ido. ¿Europa? A Europa, sí. Mire, súper bien, pues, ¿no? Con cargo a las platas de Algarrobo. O sea, algo bastante, además, ordinario. Bueno, pero dicho esto, ¿no? Bueno, si va a seguir o no lo vamos a ver pronto, porque resulta que la tesorera está en prisión preventiva.
Y resulta que, como lo dijimos hace un momento, hay una orden de detención despachada al alcalde, ¿no? Supongo que estará en el municipio, a ver si lo pillan, y lo van a llevar para formalizarlo y le van a pedir la prisión preventiva probablemente, ¿no? Entonces, no sé si va a poder administrar el municipio desde la cárcel. Bueno, pero más allá de eso, yo creo que acá lo relevante es precisamente contar con instrumentos que permitan hacer una mejor fiscalización. Y quiero destacar a Marcela Mancilla. Marcela Mancilla, concejal independiente del municipio de Algarrobo, quien fue la primera en mandar los antecedentes en denunciar esto, ¿no? Y eso es sumamente importante para relevarnos el rol que tienen que tener los consejos municipales. Los consejos municipales están para eso, ¿no? Los consejos también regionales están para fiscalizar al gobernador. Ojalá que se saque, ¿no?, esa lógica de alineaciones políticas, lo mismo que ocurre, ¿no?, en Las Condes, con la alcaldesa de Las Condes, ¿no? Son los concejales, en un consejo que está, digamos, dominado por Chile Vamos, quienes está, digamos, señalando todas las irregularidades, impulsando las investigaciones en contra de la alcaldesa Peñalosa. Entonces, me parece bien, ¿no?, que esto se vaya revelando, pero lo hemos dicho siempre, el problema en Chile no es la corrupción, el problema en Chile es la impunidad. Y es un problema que se mantiene, y ese círculo vicioso de corrupción e impunidad tiene que parar, ¿no? Y eso, de eso depende la credibilidad de nuestras instituciones, y ojalá que pare ya de una buena vez. Hacemos una pausa y regresamos con más Tiempos Violentos. No se vayan.